Buenas noches, yo seré su guía y los acompañaré en este viaje paranormal. Conozcamos los libros del ocultismo. Definamos en primer lugar el concepto de ocultismo. Es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, como disciplina espiritual y filosófica, la adivinación, que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Estos conocimientos también pretenden desarrollar poderes latentes en el ser humano. En sentido más amplio, es la dedicación al estudio de las ciencias ocultas. Conozcamos ahora 7 ejemplares repletos de ocultismo y misterio en la historia de la humanidad. Necronomicon. Considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, el Necronomicon es una creación literaria que viaja entre los límites de la ficción y la realidad brutal. Se cuenta que, siendo completamente verdadero dicho ejemplar, las personas que han osado leerle y estudiar las profecías, hechizos, encantamientos y juicios que ahí se contienen, a menudo han caído en la locura o la muerte. Siguiendo la creencia de que este libro existe, hay quienes aseguran que todas las copias originales de tal título se mantienen bajo llave en bibliotecas o colecciones en extremo privadas. Bastantes lectores de la novela gótica y de terror se han fascinado excesivamente por dicho relato, aquel que narra el paso histórico de un ejemplar bibliográfico capaz de enlazar el mundo que conocemos con otro anterior y sobrenatural que podría ocasionar el fin de esta tierra como la conocemos. Antes de que se le llamara Necronomicon, el libro de las letras de los muertos, tenía el título de Al-Asif, nombre árabe que hace referencia al ruido nocturno producido por los insectos, que a su vez, metafóricamente, remite en algunas culturas al murmullo de los demonios. Por lo mismo, hay organizaciones políticas y religiosas detrás de cualquier rastro que pueda indicar su paradero. Dicho material demoníaco hasta la fecha se sigue manteniendo como un misterio. Se suponen 1001 formas de cómo este se originó en el Medio Oriente, pasando por el mundo griego y latino para ser traducido, manejado y heredado a la Europa moderna, más tarde llegando a América y desatando un culto tanto extraño como peligroso. El escándalo comenzó con el escritor norteamericano H.P. Lovecraft, autor de diversas historias fantasmagóricas y de tinte diabólico, mayormente reconocido por sus relatos en torno a Cthulhu, pero también ubicado por la supuesta creación o conocimiento sobre el Necronomicon. Según la mente genial de este hombre de letras, dicho escrito no existe en el planeta Tierra de verdad, fue inventado por él y nadie más. Codex Gigas. Su historia inicia en el siglo XIII, en lo que actualmente es la República Checa. Un joven monje benedictino perteneciente al monasterio de Podlaise, en Bohemia, fue condenado a morir emparedado tras violar sus votos religiosos. La única opción para salvar su vida fue la de escribir en menos de 24 horas una obra que glorificara al monasterio y contuviera todo el conocimiento del mundo entre sus páginas. Animado, el monje puso manos a la obra y comenzó a escribir una especie de Biblia sobre pieles de animales. Conforme las horas transcurrían, se dio cuenta de que le sería imposible culminar su obra a tiempo, por lo que optó por una fatídica solución. Vendería su alma a Satanás para cumplir su misión. El monje recibió la ayuda solicitada y antes de la medianoche su obra estaba terminada. A modo de agradecimiento, el monje estampó en la página 290 la imagen del diablo. Esta sería la prueba de su pacto con el maligno. Entre sus páginas se encuentran una versión del Antiguo Testamento, devenires y relatos de las culturas, además de remedios para enfermedades peligrosas y conjuros. Algunas de ellas fueron arrancadas con el paso del tiempo, lo que nos hace preguntarnos qué contenían y qué causó su mutilación. Los expertos calculan que el tiempo empleado para su realización oscila entre los 25 y 30 años. Sin embargo, otras pruebas que se practicaron en la tinta empleada para su escritura revela que la obra se efectuó en un lapso de 24 a 72 horas. Llama la atención de diversos estudiosos que el tipo de escritura empleada en el Codex Gigas no se encuentra en ningún otro libro de la época. Otro rasgo peculiar es que su autor no da muestras de fatiga en ningún momento, como si cada página hubiera sido escrita de un tirón y sin interrupciones. Desde su creación, el Codex Gigas ha traído penas a quien lo resguarda. Cuando el misterio de Podlaise comenzó a atravesar una crisis financiera, el libro fue vendido a un monasterio vecino para recaudar fondos. Sin embargo, este lugar pronto comenzó a tener los mismos problemas financieros y se deshicieron del ejemplar.
Esta vez pasó a formar parte, en 1594, de la colección de obras esotéricas y ocultistas del emperador alemán Rudolf II. La desgracia no se hizo esperar. Este personaje comenzó a caer en una súbita y progresiva locura que le obligó a retirarse de su puesto. Medio siglo más tarde, durante la Guerra de los 30 años, el ejército sueco extrajo del castillo de Rudolf II el ejemplar y lo llevó a Suecia, país en el que permanece hasta la fecha custodiado por la Biblioteca Nacional de Estocolmo. El libro de Thoth, considerado un compendio de la sabiduría del universo, ostenta el título de primer libro maldito de la historia. Se trata del libro de Thoth, atribuido a este dios egipcio. Creador de la ciudad de Hermópolis, esta divinidad representada con cabeza de ibis o de babuino e instrumentos de escriba en las manos era la encargada, según la mitología, de medir el tiempo y regir los cielos. A él se atribuye la creación del primer calendario y el control de las crecidas del río Nilo. También patrón de los escribas, de las artes y de las ciencias, Thoth fue el inventor de las palabras y, según recoge la leyenda, se dice que codificó las ceremonias que llevaban a los muertos a transformarse en espíritus. El libro de Thoth, de 78 láminas de oro, se componía de signos y jeroglíficos que, en forma de clave, ocultaban la sabiduría del dios, cuyo enorme poder se encontraba solo al alcance de unos pocos elegidos. Tiene conexiones con la pirámide de Keops, las escuelas de iniciación y hasta con la Biblia. Poseer el libro suponía hacerse con poderes inimaginables, que convertían a su dueño en un ser todopoderoso. Si el famoso papiro existió o no, es algo que, desde hace siglos, se vienen preguntando estudiosos de la más diversa índole. Para el investigador Jacques Vergier, el libro de Thoth debió ser un papiro antiquísimo, copiado en secreto y con unos 10.000 o 20.000 años de antigüedad. Quizás estuvo custodiado en la biblioteca de Alejandría. Sus páginas contendrían el secreto de un poder ilimitado que permitía, entre muchas otras cosas, revivir a los muertos, comunicarse con los animales y la facultad de modificar cosas y acontecimientos a distancia. En el año 360 a.C. el texto fue, según relatan las crónicas, destruido para volver a reaparecer poco después en la sabiduría griega, esta vez bajo la apariencia de Hermes Trismegisto. El libro, si fue destruido, volvió a reaparecer misteriosamente en la Edad Media, según atestigua Oscar Herradón en su obra Libros Malditos. El libro de Xian. El libro de Xian es un tomo que solo puede ser descubierto por aquellos con afinidad psíquica. La leyenda cuenta que seres de otro mundo ofrecieron los 6 primeros capítulos de este libro a los seres humanos de la Atlántida, quienes lo custodiaron en la ciudad perdida de Shambhala. Tiempo después, se escribieron múltiples copias en lengua china, pero lo cierto es que pocos ejemplares existen a día de hoy. La reproducción más antigua, datada en el año 595, se conserva en el Museo Warby en Inglaterra. Otras 2 copias se encuentran, respectivamente, en la mansión Vander Hill situada en New York y en posesión de la secta de la sabiduría de las estrellas. Esta última copia, con pasajes en sánscrito también, fue clave para traducir los fragmentos de Garne y los fragmentos de Sussex. En algunas partes del libro de Xian, se menciona que en la Tierra hubo seres vivientes hace 18 millones de años, seres unicelulares similares a la goma, así como la desaparición de estos, el nacimiento y surgimiento de gigantes y de otros seres monstruosos en la Tierra. El Gran Grimorio. El Gran Grimorio, el arte de conjurar los espíritus celestes, aéreos, terrestres o infernales, con el verdadero secreto de hacer hablar a los muertos, de ganar siempre que juega a la lotería, de descubrir tesoros ocultos, y otros. La palabra grimorio viene del italiano rimario, o composición de versos. Los antiguos estaban persuadidos de que los versos coadyuvaban la fuerza de las operaciones mágicas. Por esto las llamaban incantaciones, de donde hemos formado la palabra encanto, ya que en ellas se empleaban la poesía y el canto. El Gran Grimorio ha sido sacado de diversas fuentes y extractado de diferentes autores, entre otros de la Sagrada Magia que Dios comunicó a Abraham en Sulanet y traducida del hebreo en el año 1458, y después de las clavículas de Salomón, Clavícula Salomón y Satfilium Roboam. La edición consta de 2 partes.
La primera comprende 4 capítulos precedidos de un preludio y seguidos de una locución al lector. La segunda parte comprende el verdadero Santum Regnum, verdadera manera de hacer los pactos, con plegarias y oraciones en francés y en latín, y finalmente los secretos del arte mágico. El manuscrito Excalibur. Excalibur es un compendio que todas y cada una de las claves que darían respuestas a los enigmas que siempre han convivido con el ser humano. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Cuándo comenzó el mundo? Sin lugar a dudas, se trata de una obra que comprende en sus líneas un saber muy cercano al absoluto, al todo. Su autor hizo circular la obra entre su círculo íntimo de amigos y allegados. Ante su sorpresa, estos fueron víctimas de una especie de locura o frenesí desmesurado al leer el contenido. Estas personas fueron ingresadas inmediatamente en diferentes manicomios, y, en consecuencia, Excalibur nunca fue publicado, ya que se trató de ocultar el escándalo. L. Ron Hubbard asegura que, cuando le compraron su manuscrito, la gente que lo leyó enloqueció o bien se suicidó. Asegura también que un editor literario se encontraba sentado en una oficina, esperando a que un lector le diera su opinión sobre el libro. El lector entró por la puerta, lanzó el libro contra el escritorio, y se lanzó por la ventana. El Malleus Maleficarum. Es el más famoso de todos los libros sobre brujería, compilado y escrito por 2 monjes inquisidores, probablemente en 1486, y publicado en 1487, convirtiéndose en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición, para jueces y magistrados, para sacerdotes tanto católicos como protestantes que llevó a la tortura, quema y muerte de hombres, mujeres y niños acusados de brujería. Sus efectos se esparcieron mucho más allá de las fronteras de Alemania, causando gran impacto en Francia e Italia, y en menor grado en Inglaterra. Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujas varía de 60.000 a 2 o 5 millones según los distintos autores. El libro está dividido en 3 secciones. La parte primero buscaba probar que la brujería o hechicería existe. La parte segundo describe las formas de brujería. Y la parte tercero detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. El miedo a lo desconocido y la imponderante característica del ser humano a culpar a lo sobrenatural de lo que ignora, y más aún la necesidad de dar una explicación mágica a la ciencia incomprensible, ha llevado a grandes crímenes y genocidios que han marcado de sangre el almanaque de la historia, demostrándonos una vez más el valor, el poder o la tiranía que puede dar el conocimiento. Muchas gracias, esperamos nuestra investigación haya sido de tu agrado y nos ayudes con un me gusta. La información e imágenes son una recopilación de la red y la música de fondo pertenece a Derek R. Beats con su canción, Días Obscuros. Encontrarás su link en la descripción.